esposa se convirtió en secreto en madre sustituta para su hermana, pero la verdadera razón te sorprenderá. ¿En fidelidad? Mi nombre es Michael Carter. Tengo 48 años, soy padre de 3 hijos y mis días giran en torno a horarios, recogidas del colegio y hábitos predecibles. Eso fue así hasta que una noche lo ordinario se hizo añicos. Durante la cena, mi esposa Jennifer levantó la vista de su teléfono y dijo, he tomado una decisión. Pensé que estaba hablando de la planificación de las comidas o quizás de nuestras próximas vacaciones, pero luego añadió, he decidido gestar un bebé para Emily. Emily, su hermana gemela idéntica. Eso fue todo. Ninguna conversación previa, ninguna pista, solo un anuncio firme y pragmático, como si hubiera aceptado cuidar una casa por unos días. Donde vivimos, la ley exige un año completo de separación antes de que el divorcio pueda finalizarse. Así que, por ahora, seguimos viviendo bajo el mismo techo, criando a los niños juntos, gestionando los gastos y manteniendo la ilusión de un hogar funcional. Pero todo es una actuación. No hay nada de ordinario en ver botes de suplementos para el embarazo junto a las cápsulas de café o tropezar con recordatorios de la clínica de fertilidad metidos entre las páginas de un libro de cocina. Según ella, como ella y Emily comparten el mismo ADN, gestar un hijo para su hermana no es prácticamente diferente. Pero ese razonamiento se desmorona cuando se trata de tu propia esposa, todavía legalmente unida a ti, ofreciendo su cuerpo para una decisión en la que no tuviste voz ni voto. Ninguna conversación, ninguna consideración. Ella lo presentó como un acto desinteresado. Necesito hacer algo que importe, me dijo, como si la vida que hemos construido juntos careciera de algún modo de propósito o profundidad. Jennifer y yo construimos nuestra vida desde cero, haciendo malabares con turnos de noche, dependiendo de ropa de segunda mano y organizando vacaciones con un presupuesto ajustado. Emily y su esposo Daniel eran una presencia constante. Nuestras familias se fusionaron sin esfuerzo, pero las gemelas idénticas comparten más que la infancia. Comparten atajos, entendimientos silenciosos y un humor privado. Es entrañable hasta que te das cuenta de que te han excluido de algo que importa. Al principio, culpé a la tensión de la presión cotidiana, la crianza de los hijos, las exigencias del trabajo, los gastos crecientes. Pero luego llegó el silencio, las noches fuera perdidas. Sus frecuentes paseos con Emily, mi tiempo extra levantando pesas que no necesitaba levantar. La distancia se fue colando lenta, suavemente, y de repente, todo se rompió. Un martes de tacos. Los niños discutiendo, el lavavajillas zumbando, y entonces ella dijo, estoy haciendo esto por Emily y Daniel. Hice todas las preguntas lógicas, plazos, salud, dinero, nuestros hijos, y obtuve como respuesta, mi cuerpo, mi decisión. Afirmó que no me lo había dicho antes para evitar el drama. Pero no se trataba de drama. Se trataba de ser borrado de una decisión que debería habernos involucrado a ambos. Días después, recibí el aviso del seguro. Su nombre, la clínica. No me incluyeron por error. Me incluyeron porque mi plan lo cubría. Esa noche, nos sentamos en la misma mesa de la cocina donde una vez hicimos proyectos escolares y pasteles de cumpleaños. Apoyo tu derecho a elegir, le dije. Pero el matrimonio significa elegir juntos. Su voz se agudizó. ¿Así que ahora quieres controlarme? No, dije, quiero que seamos un equipo. Esto no es algo que se hace a puerta cerrada. Me llamó manipulador, pero yo no intentaba ganar una discusión. Intentaba aferrarme a una familia. Puedo soportar mucho, pero no puedo soportar que me saquen de mi propia vida. Discutimos en susurros para que los niños no se dieran cuenta. Ella afirmaba que el amor significaba apoyarla. Yo dije que el amor no podía sobrevivir sin respeto. Para ella, era un regalo. Para mí, era una fractura. Dos padres bajo un mismo techo, distanciándose mientras fingían estabilidad por el bien de nuestros hijos. Ella preguntó, entonces, ¿le negarías a Emily la oportunidad de ser madre? Respondí, preferiría no ser arrastrado a algo que nunca acepté. Nos quedamos sentados. Ya no éramos marido y mujer, solo dos personas con una historia compartida y futuros diferentes. Entonces se levantó. Lo voy a hacer, dijo y salió de la habitación. Sin portazos, solo silencio. Pero algo dentro de mí se cerró para siempre.
La traición no siempre llega a gritos. A veces se cuela con vitaminas prenatales dejadas junto a tu taza de café. Recordatorios de que tu voz no formaba parte del plan. Se movía por nuestra casa como si tuviera un guión secreto. Los vecinos sonreían, sin saber nada. Yo mantenía la farsa suburbana. En el partido de nuestro hijo, lo vi batear y me pregunté qué lecciones le estaba enseñando sobre la autoestima. Intentaba apoyarla, pero seguía costándome pedazos de mí mismo. Una noche, de pie en la puerta de nuestro dormitorio, me di cuenta. Había dejado de llamarlo nuestro. Ese cambio decía más que cualquier pelea. No solo me habían herido, me habían borrado. No hubo un momento que definiera el final. Ni una pelea a gritos, solo una conversación tranquila en el garaje mientras clasificábamos trastos para una venta de garaje. Necesito que estés de mi lado, dijo secamente. ¿Qué significa eso?, pregunté. No más resistencia. Llévame a las citas. Sé paciente. Asume el trabajo extra, enumeró, como si leyera una lista de tareas. Debajo de todo, una advertencia clara: adáptate o conviértete en el problema. Mi teléfono vibró. El chat grupal de su familia celebrando nuestro viaje. Mi nombre ni siquiera se mencionaba. Emily llamó con palabras amables. Daniel dejó un mensaje sobre hacer estos juntos. Excepto que yo no era parte de nosotros. Miré alrededor del garaje, a las bicicletas de nuestros hijos y al viejo equipo de acampada. Tenía una opción. Proteger la vida que construimos o ver cómo la reescribían sin mí. No puedo apoyar algo que me excluye, dije. Ella se quedó quieta. Quizás deberíamos replantearnos todo, susurró. Ahí estaba, la grieta finalmente salió a la superficie. A la mañana siguiente, solicité la separación legal. En nuestro estado, es una pausa previa al divorcio, disfrazada de sabiduría. El funcionario selló los papeles. Fechas grabadas a fuego en la página como un duelo silencioso. Le envié un mensaje de texto. He presentado los papeles. Sin drama, sin amenazas, solo la verdad. Empezó a escribir, luego se detuvo. De camino a casa, compré leche y pilas para el detector de humo que llevaba días pitando. De vuelta en casa, lo arreglé. Sin celebración, solo mantenimiento. Esa noche, hicimos tortitas para cenar. Como en los viejos tiempos. Había tomado mi decisión. Ahora, tenía que vivir con ella. Luego vino la prueba. 2 líneas rosas, una confirmación de la clínica. La imprimió y la pegó en la nevera, sujeta por un imán con forma de pelota de béisbol. Los niños no se fijaron en el papel, pero yo sí. El nombre de la enfermera, la hora de la cita, el espacio en blanco junto a persona de apoyo. Ese solía ser yo. Flotaba por la cocina, alegre, casual. ¿Quieres ver la ecografía?, preguntó. Mire. No soy un desalmado. Un remolino brillante en papel satinado. Sonrió como si hubiera ganado. Deslicé la imagen de nuevo bajo el imán y cogí mi fiambrera. Fuera, el sol se ponía abajo sobre la calle sin salida. Los vecinos saludaban. En algún lugar, un cortacésped zumbaba. Ella esperaba algo. Quizás una felicitación. No dije nada. Esa palabra es para compañeros de equipo. Esa noche, el chat de su familia explotó. Oraciones, condenas. Un primo al que apenas conocía me llamó cobarde. Emily me añadió a una cadena de oración de la iglesia. En el servicio dominical, mi nombre apareció junto a personas que se recuperaban de cirugías. Luego llamó su madre. Un hombre de verdad apoya a su esposa, dijo, como si citara una pegatina de parachoques. Lo hago, respondí. Pero no a ciegas. Más tarde, mi hijo del medio hacía los deberes de ortografía en la mesa, deletreando responsabilidad. Esa palabra de repente tenía peso. Envié un único mensaje al hilo familiar. Estaré presente para mis hijos. No participaré en un embarazo que nunca fue nuestro. Lo leí en voz alta una vez. Sonaba a mí. Pulsé enviar y puse el teléfono boca abajo. Las citas se acumularon.
Análisis de sangre, ecografías, vitaminas. Deslizó un calendario sobre la mesa y me tendió un bolígrafo. Necesitaré que me lleven. Quizás un poco de apoyo, como si pidiera un favor para compartir coche. Miré las fechas. Ninguna era mía. Todavía tienes ayuda, dije. Emily y Daniel pueden encargarse, murmuró algo sobre el aparcamiento y las náuseas. Llevé la furgoneta a revisión porque el apoyo real es práctico, no una sumisión silenciosa. Cuando llegó el día de escuchar el latido del corazón del bebé, se volvió hacia mí. ¿Quieres venir? Algunos sonidos te cambian la vida. El primer llanto de un bebé, un adiós final. Pero este latido no me pertenecía. Mientras ellos estaban en la clínica, yo me quedé en casa arreglando una fuga bajo el fregadero de la cocina. Apreté la válvula hasta que el goteo se detuvo. En otra habitación, un latido hacía eco. Pero yo permanecía en silencio. Y por una vez, el silencio se sentía honesto. El juicio no llegó en oleadas. Llegó en susurros, miradas y en las colas del supermercado, saludos incómodos de los vecinos. Luego, finalmente, un mensaje de voz de la madre de Jennifer. ¿Cómo puedes ser tan desalmado?, preguntó. Yo conducía por el mismo parque donde una vez corrí junto a la bicicleta tambaleante de mi hijo, donde había aprendido la gracia de dejar ir. Me detuve y dejé que sus palabras terminaran. Frío no era la palabra correcta. Claro, sí lo era. Esa noche, hice pastel de carne y puré de patatas en polvo. El tipo de cena que preparas cuando todo se siente demasiado pesado como para complicarse. Los niños preguntaron si mamá estaba enferma. Está descansando, dije. Más tarde, me quedé solo en el garaje, apoyado en el banco de trabajo que construí con manos temblorosas y una llave Allen. Fue entonces cuando lo entendí. La gente te llama frío cuando tus límites ya no dejan espacio para su comodidad. Etiquetan la claridad como crueldad cuando ya no los incluye. Emily y Daniel vinieron con una tarta comprada y empatía ensayada. Nos sentamos en sillas de jardín mientras los mosquitos devoraban el silencio. Emily se inclinó. Esto es por la familia, dijo, como un eslogan de campaña. Daniel asintió como un muñeco de esos que mueven la cabeza. Miré más allá de ellos, al columpio que había construido con ampollas y tornillos. Por eso estoy marcando el límite, dije. Mis hijos no se apuntaron a vuestra causa. Daniel intervino. Se necesita a toda una tribu. Pregunté por qué la tribu seguía enviándome sus facturas a mí. La voz de Emily se tensó. Estás tergiversando algo generoso. No, estaba declinando el alistamiento en una misión a la que nunca me uní. La luz del porche se encendió detrás de nosotros como si la propia casa necesitara refuerzos. Me levanté, cogí los platos y dije con calma, no estoy planeando un viaje que nunca acepté hacer. Dentro, Jennifer estaba ocupada actualizando el calendario de pared. Partidos de fútbol, citas con el ortodoncista, días de basura. La rutina era su versión de la negación. El miércoles, hizo mi guiso favorito, bromeó sobre compartir los antojos del embarazo. Le di el tipo de risa que das en una reunión cuando quieres que las cosas avancen. En nuestra hoja de cálculo compartida, tachó separación y escribió temporal. Yo lo taché con un bolígrafo. La foto de la boda seguía en la repisa de la chimenea. Salíamos sonriendo, congelados en un tiempo antes de saber en qué nos convertiríamos. La dejé ahí. Algunos recordatorios se quedan como advertencias. Esa noche, dio unas palmaditas en el cojín del sofá a su lado. Podemos superar esto, dijo. Hemos pasado por cosas difíciles juntos, respondí. Pero esto es difícil por separado. El lavavajillas siseó como un globo desinflándose. Buscó mi mano. Yo seguí doblando la ropa. Las peticiones llegaban constantemente, té de jengibre, una almohadilla térmica, inscripciones para las clases de parto, un recorrido por el ala de maternidad. Me preguntó si le cronometraría las contracciones. Yo cambié las pilas del detector de humo y revisé el detector de monóxido de carbono. No me estaba preparando para su parto. Estaba sosteniendo lo que quedaba del mío.
Cuando me pidió un masaje de pies la misma noche que nuestro hijo menor necesitaba ayuda con un diorama, le dije, o pego árboles o te masajeo los pies, no ambas cosas. Ser padre es hacer triaje. Te ocupas de lo urgente. Te estás distanciando, espetó. Estoy marcando un límite, respondí. La amabilidad sin límites se convierte en resentimiento, y eso lo envenena todo. En la iglesia, alguien me entregó un folleto sobre cómo apoyar a tu pareja embarazada. Más tarde lo usé como marcapáginas en una novela de detectives. Colgó su lista de antojos debajo de la tabla de tareas. Yo seguía haciendo mi parte, marcando mis casillas, pero no iba a interpretar al marido en una historia que no había aceptado protagonizar. Eso no era crueldad. Era claridad con carácter. Una noche, nos paramos a ambos lados de la isla de la cocina como abogados contrarios. Sigues siendo mi marido, dijo. Solo legalmente, respondí. El matrimonio no es solo papeleo, argumentó. Se apoyó en palabras como deber, esperando que tuvieran peso. El deber es por lo que preparo los almuerzos, dije. Pero, ¿deber sin consentimiento? Eso es servidumbre. Me miró como si no reconociera en quién me había convertido. Finalmente estoy actuando como el hombre que debería haber sido hace años. Sobre nosotros, los niños golpeaban el techo como un latido que no se detenía. ¿No puedes simplemente ser amable?, preguntó. La amabilidad es decir la verdad antes de que se pudra, dije. Y la verdad es que no cargaré con una decisión que me borró. Comimos sobras frías en rincones separados de la cocina. El raspar de los tenedores decía todo lo que nosotros no decíamos. Lavé los platos, pero dejé su vaso fuera para que se secara solo. La calle seguía en un silencio suburbano. Las 10 de la noche quietas. Saqué la basura y la vi sentada en el coche, motor apagado, las manos fijas a las 10 y las 2. Miraba al frente. No puedo hacer esto sola, dijo en voz baja, sin mirarme. Y en ese momento, me di cuenta de que ya lo había estado. Estaba buscando la parte de mí que solía arreglarlo todo. Coger las llaves, tomar el control, suavizarlo todo. No me moví, solo me apoyé en el marco de la ventana y dije en voz baja, no estás sola. Tienes a Emily. Tienes a Daniel. Sacudió la cabeza, apenas perceptiblemente. ¿Te necesito? La necesidad puede ser genuina y aún así estar fuera de lugar. Pensé en los niños arriba, durmiendo bajo promesas que tenía la intención de cumplir. No puedo ser el plan B para una situación que no elegí. Entré y cerré la puerta suavemente, no por ira, sino por clausura. A las 3 de la mañana, la casa susurraba con esos familiares crujidos invernales. Jennifer llamó a mi puerta y me preguntó si podía traerle unos antiácidos y quizás helado. Mi despertador estaba puesto para unas horas más tarde. Un niño tenía un examen. Yo tenía reuniones. Un día de semana normal ya esperando a desmoronarse. Por favor, dijo, su voz cargada con el recuerdo de un tiempo en que la perseguiría por aparcamientos bajo la lluvia, riendo. Entreabrí la puerta lo suficiente para encontrarme con sus ojos. Ese no es mi hijo, dije. Y no es mi papel. Su rostro se descompuso como si hubiera estrellado algo entre nosotros. La culpa llegó, pero no retiré mis palabras. Se fue, y me senté en el borde de la cama, mirando en la oscuridad. Los límites no son muros, son barreras de seguridad. Y esa era la mía. La responsabilidad tiene un olor. Café quemado, ropa sucia, mañanas tempranas. Nunca lo olí en Daniel. Faltaba a las citas, culpaba a las reuniones, llegaba tarde con un café con leche en la mano y una disculpa ensayada en el espejo. Jennifer lo defendía. Tiene muchas cosas entre manos. Asentí. Lo entiendo. Yo también. Pero si estás haciendo malabares, no dejas caer lo único que importa. Lo llamé y le dije claramente, esto es tuyo para que lo lleves. Respondió con palabras de moda como capacidad y plazos, como si la vida fuera solo un conflicto de calendario. Le pregunté si el asiento de coche estaba instalado. Silencio. Nos encargaremos de ello. Ya sabía lo que eso significaba. Más tarde,
vi la caja del asiento de coche aún sin abrir junto al garaje, allí tirada como una promesa olvidada. Daniel envió un emoji de pulgar hacia arriba en el chat grupal. Esa simple imagen decía más que cualquier excusa. A las facturas no les importaban las excusas. Copagos médicos, honorarios legales, material escolar, equipo deportivo. Mi calendario parecía un puñado de caramelos derramados. Brillante, caótico, por todas partes. Hice una carpeta llamada Detalles. No para atacar, solo para recordar. Capturas de pantalla, fechas, notas. Los hechos tienen la costumbre de permanecer honestos en el papel. Los niños hacían preguntas que golpeaban más fuerte que cualquier mensaje de voz. ¿Mamá vendrá al partido? ¿Puede la abuela recogerme si estás ocupado? Di respuestas firmes, de la manera en que los guardias de cruce guían a los niños a través del tráfico, tranquilo y concentrado. Le dije a mi jefa que no podía predecir nada, pero que mantendría mis horas estables. Ella lo entendió. Había sobrevivido a su propia tormenta criando gemelos. Una noche, de pie en el pasillo entre sus habitaciones, sentí el peso, la presión, el papel para el que nunca me ofrecí voluntario oprimiéndome. Atrapado es la palabra que la gente usa antes de darse cuenta de que todavía tienen una opción. Cumplí mi parte, pagué lo que debía, puse alarmas, dejé que todo lo demás cayera en manos de sus legítimos dueños. Si querían distancia, se la di. Un muro construido ladrillo a ladrillo, hecho de documentos y una resolución silenciosa. Hay una diferencia entre la paciencia y la negación. Lo vi claramente cuando desempolvé una estantería llena de fotos antiguas, picnics, mochilas, 2 personas demasiado jóvenes para entender el futuro. La mujer de esas fotos todavía existe. Simplemente no es la que está a mi lado ahora. Doblé una sudadera con capucha suavemente, acepté la verdad. Amaba a quienes solíamos ser. Pero esa versión de nosotros no me ama a mí. Una vez lloró por un mal corte de pelo y le dije que crecería. Y así fue. No todo lo hace. Metí una sudadera en un cajón de la misma manera que dejas flores en una tumba. Apagué la luz sin pedir un deseo. El duelo, cuando es honesto, no suplica. Esa noche, no soñé. Solo dormí. La gente espera que las cosas se desmoronen con gritos y portazos. Lo que sentí en cambio fue escarcha, inmóvil, fría, final. Mantuve la casa en funcionamiento como en un viaje por carretera. Tanque lleno, bocadillos empaquetados, rutas memorizadas. Etiqueté cajas, trabajos escolares, preparación de almuerzos, una junto a la puerta marcada como de Emily con un pequeño sarpie. Jennifer me pilló mirándola más de una vez. Dejamos los apodos cariñosos. Dejó de preguntar a dónde iba. Ahora hablábamos en listas de tareas, horas de recogida, citas con el dentista, partidos de fútbol. No estaba castigando a nadie. Estaba preservando lo que todavía funcionaba. Cuando los amigos me preguntaban cómo estaba, decía, claro. Esa era la verdad. Como la sobriedad después de demasiado fingimiento. Una noche, Jennifer me entregó un libro de bebé, de tapa blanda, nuevo. ¿Quieres ayudar a elegir un nombre?, preguntó. Los nombres son promesas, dije. Y yo no hago promesas que no puedo cumplir. Le devolví el libro y fui a buscar una manta para los niños. Las promesas que sí podía cumplir. La bolsa del hospital apareció junto a la puerta, cerrada, lista como el equipaje para un viaje al que no estaba invitado. Unos días después, Daniel envió una foto de un asiento de coche en su maletero como si la prueba de esfuerzo pudiera reemplazar la presencia. No respondí. Los niños podían sentir que algo andaba mal. Mi hijo mayor preguntó, «¿Todo es diferente ahora?» Algunas cosas podrían cambiar, dije. Pero las importantes, tortitas los sábados, deberes en la mesa, el perro robando el sofá, esas se quedan igual. En un partido de la liga infantil, vi a mi hijo atrapar una bola rasa y lanzarla limpiamente a primera base. Sin drama, solo la jugada inteligente y fácil. Admiré ese tipo de simplicidad. Esa noche, Jennifer se paró en el umbral. ¿Estarás de guardia? La miré a los ojos. Eso es para Emily y Daniel ahora. Hizo un pequeño asentimiento, no de acuerdo, sino de resignación silenciosa.
Dormimos en habitaciones separadas. Puse mi teléfono en silencio y lo dejé boca abajo. Al amanecer, justo cuando los aspersores sisearon y las luces de la calle parpadearon para apagarse, llegó su mensaje. Vamos para allá. Emily le siguió con una cara sonriente y una foto de bolsas de lona. Luego vino otro. La muñeca de Jennifer, con la pulsera del hospital ajustada a ella. La fecha me miraba fijamente como una puerta cerrada de golpe. Me quedé mirando la pantalla hasta que se desvaneció. En otra versión de la vida, habría agarrado la bolsa, besado a los niños y me habría saltado todos los semáforos en rojo para llegar allí. Pero no en esta vida. En esta vida, serví cereales, até cordones, preparé almuerzos. ¿Por qué estás vestido tan temprano?, preguntó uno de ellos. Gran día, dije. Simplemente no del tipo que publicas. Emily llamó. Dejé que sonara, luego respondí, hoy estoy con los niños. El chat grupal se convirtió en un torrente de actualizaciones, estadísticas, números de habitación, fotos borrosas de monitores, como un evento deportivo para el que no había comprado entradas. La madre de Jennifer dejó un mensaje de voz. Su voz se quebró a mitad de la frase. ¿Te necesita? Esa palabra, necesita, pesaba mucho. Hice sándwiches, corté los bordes, puse el lavavajillas. Llegaron más mensajes. La gente tenía buenas intenciones. Siempre las tienen. Sí, el nacimiento es un milagro, pero el consentimiento también importa. A mediodía, salí con el perro. La luz del sol me golpeó como una linterna en la cara. En algún lugar de mi cabeza, me imaginé sentado en el vestíbulo de un hospital. Plantas de plástico, máquinas expendedoras y una sonrisa forzada. En su lugar, puse la lavadora. Cuando el hospital llamó, silencié el tono de llamada. Algunas notas se entregan mejor en silencio. Más tarde, Jennifer me llamó ella misma. Sin mensaje grupal, solo su voz, fina y cansada. Michael, dijo, por favor. Detrás de ella, las máquinas zumbaban constantemente. Solía ser un sonido que me hacía correr a ayudar. ¿Puedes venir? Solo para cerrar el ciclo, como si la presencia pudiera arreglar lo que la ausencia se había visto obligada a proteger. No voy a ir, dije. Hiciste votos. Prometí ser tu compañero. Dejaste de tratarme como tal. Esto es por la familia. Sí, y nuestros hijos esperan cena y normalidad esta noche. Ellos también son parte de esta familia. Silencio, luego una voz ahogada en el fondo. Probablemente Emily. Jennifer lo intentó de nuevo. Cariño, dijo, buscando una familiaridad antigua. No la acepté. Dije no, mi voz no tembló. Después del atardecer, comenzó la reacción violenta. Mensajes de voz llenos de culpa. Mensajes de texto acumulándose como folletos en un parabrisas. Egoísta, desalmado. Los hombres de verdad dan la cara. Escuché algunos, borré la mayoría y guardé los que revelaban la verdad sin rodeos. Las capturas de pantalla no olvidan cuando la gente intenta editar el pasado más tarde. Emily advirtió que mi ausencia reescribiría la historia. Pero las historias no son sagradas si se construyen sobre ficción. Removí la salsa de la pasta hasta que la cocina olió a tiempos más fáciles. Luego redacté un mensaje para el hilo familiar. Lo leí en voz alta, asegurándome de que sonara como alguien que podía vivir con sus elecciones. Estoy aquí para nuestros hijos. No formo parte de un embarazo que nunca acepté. Las actualizaciones médicas y emocionales deben dirigirse a los padres del bebé. No me contacten durante las horas de la cena. Los límites funcionan mejor cuando les pones un horario. Apagué mi teléfono. No se lucha contra una crecida. Se construye un muro. Se protege tu lado. Esa noche, quemé el pan de ajo. A nadie le importó. Jugamos al Gofis. Mi hijo menor hizo un poco de trampa, lo justo para que se notara. Los arropé con mantas extra y les conté un cuento inventado sobre ardillas que roncaban. La normalidad es algo que vale la pena proteger. Cuando la casa finalmente se quedó en silencio, lavé las últimas sartenes lentamente, como había visto hacer a mi padre cuando era pequeño.
Él creía en los pequeños actos bien hechos, incluso cuando nadie miraba. El calendario escolar colgaba en la nevera. Excursión el miércoles, concierto el viernes. Rodeé ambas fechas en rojo. En el salón, el columpio de bebé que Jennifer había pedido seguía sin montar. Las suaves correas parecían disculpas. Le eché una toalla por encima para no verlo cada vez que pasaba. Algunos caos exigen atención. Elegí no dársela. Cerré las puertas con llave, apagué las luces y me fui a la cama. 2 días después, la puerta principal se abrió. Jennifer entró llevando un bebé en un portabebés, un gorrito pequeño, una manta de hospital. El tipo de momento que esperarías ver en un anuncio. Excepto que este no terminaba con créditos. Emily la seguía con una bolsa. Daniel venía detrás, sosteniendo solo su teléfono. El perro se animó. Los niños se detuvieron a medio movimiento. El aire se sentía más ligero de alguna manera. Jennifer caminó directamente al salón y colocó el portabebés en la alfombra como si fuera un nuevo planeta. Biberones aterrizaron en la encimera. Pañales se apilaron en el otomán. Un cojín de lactancia ocupó el lugar donde normalmente apilábamos el correo. Solo nos quedaremos un ratito, dijo Emily. Hasta que me recupere del todo. Jennifer me miró como si quisiera que mi silencio bendijera esta decisión. No me opuse. Lo nombré. Este bebé no es mío, dije con calma. Tu habitación sigue al final del pasillo. Tú, Emily y Daniel, ya tenéis un hogar. El bebé se movió, haciendo ese suave ruido de recién nacido que cala hondo. Dejé que me atravesara como el tiempo. El tiempo pasa, los muros permanecen. Por la noche, la casa reproducía su banda sonora habitual más fuerte. El zumbido bajo del frigorífico, el tic-tac del reloj como un metrónomo. Los llantos del bebé se entretejían con todo. Ese sonido está hecho para mover a los adultos. El mío tuvo que aprender a no hacerlo. Alrededor de las 3 de la madrugada, Jennifer llamó suavemente y susurró mi nombre. Miré al techo y conté 4 respiraciones lentas antes de responder. Los niños tienen colegio, dije. Yo me encargo de las mañanas. Solo necesito 10 minutos para ducharme. 10 minutos mal empleados pueden extenderse a toda una vida, respondí. Pregúntale a Emily. Pregúntale a Daniel. El pasillo crujió. Alguien susurró. El llanto se volvió entrecortado. Me giré hacia un lado y pensé en los exámenes de matemáticas, las recogidas del colegio, el horario de la cena. Las prioridades no son desalmadas, están ordenadas. Al amanecer, hice café y huevos mientras la casa aún olía a sueño. Jennifer entró, con los ojos hundidos. Le deslicé un plato. Alimentar a mi familia es mi trabajo. Me aferré a ello, incluso funcionando con las reservas. Las familias pueden arder en llamas rápidamente. Una noche, el llanto del bebé alcanzó su punto máximo y nadie encontraba el chupete correcto. Jennifer le ladró a Emily. Emily le respondió mordazmente. Daniel miraba un partido de béisbol silenciado como si pudiera deletrear qué hacer. Recogí las cosas del colegio de nuestros hijos, los llevé en silencio a sus habitaciones y cerré sus puertas como contraventanas de tormenta. En el pasillo, Jennifer me acorraló. Bajó la voz pero la llenó de tensión. Podrías ayudar, dijo. Coger un biberón. Sostenerla por una vez. Mantuve mi tono plano. Planeaste esto sin mí. Puedes manejarlo sin mí. Lanzó palabras, fantasma, piedra, una docena de sustantivos que parecían precisos en su forma, pero no en su significado. El bebé chilló como un punto final a su frase. Salí. La noche era fresca. Las luces del porche parpadeaban. Un vecino regaba su jardín bajo una linterna. Me paré junto al bordillo y miré nuestras ventanas iluminadas. Puedes amar a las personas dentro de una casa y aún así elegir no caminar a través de su fuego. A las 4 de la madrugada, la casa finalmente se sumió en un silencio que se sentía merecido. Me estaba quedando dormido cuando el colchón se hundió detrás de mí y la sentí acomodarse cerca. No puedo hacer esto sola, susurró, reducida a nada más que honestidad. En otra vida,
esa frase me habría puesto en movimiento. Un arreglo rápido, una toalla húmeda, un reinicio. Pero miré la oscuridad y recordé cómo se había movido a través de todo este proceso, como si eligiera cojines, invitándome a admirar su gusto después de que todo estuviera hecho. No estás sola, dije con calma. Emily y Daniel son los padres. Tu madre vive a 5 minutos. Empieza por ellos. Inhaló de esa manera temblorosa que tiene una persona cuando contiene la emoción. Te lo estoy pidiendo a ti. Imaginé a nuestros 3 hijos dormidos al final del pasillo, el pelo sudoroso pegado a sus frentes, su respiración suave y rítmica. No puedo ser el padre de una decisión que me hizo desaparecer. Yo, empecé, pero la frase era irregular. Se levantó y se fue, sin molestarse en cerrar la puerta. La mañana la encontraría abierta. La gente piensa que la furia es la emoción más dolorosa, pero a veces es el frío lo que escuece. Me moví durante los días siguientes como un hombre arreglando tejas mientras nevaba. Sin arrebatos, solo concentración. Planché camisas, pagué facturas, limpié bicarbonato de sodio de un volcán de fregadero de un proyecto de ciencias. Jennifer seguía escudriñando mi rostro como si buscara chispas. Encontró brasas. ¿Sientes algo?, preguntó una noche. Quería decir que sí, el profundo tirón de lo que solía ser, el anhelo por la vida que casi fue. Pero las emociones pueden atraparte como el barro. Estoy haciendo lo correcto, dije en su lugar. Es un sentimiento que sabe cómo comportarse. Lloró en el sofá con el bebé dormido contra ella. Puse una manta sobre ambos porque la empatía todavía tiene brazos. Luego le puse la correa al perro y salí a caminar porque la repetición evita que los hombres se desmoronen. Afuera, un vecino saludó con cuidado, como alguien que conocía parte de la historia y no estaba seguro de si debía mencionarla. Le devolví el saludo, un hombre con un abrigo de invierno en primavera. El entumecimiento me mantenía en pie. Eso era suficiente. Las llamadas seguían llegando. Su madre, luego su tía, luego una mujer del grupo de estudio bíblico, diciendo que se sentía llamada a decir la verdad. La verdad no necesita comillas. Dejé que la mayoría sonaran y guardé las que me acusaban de cosas que necesitaría desmentir más tarde. No permitirá apoyo médico, decía una. La archivé junto a capturas de pantalla que mostraban citas pediátricas, revisiones dentales, permisos firmados. Mi abogada me dijo que documentara, no que me desahogara. El papel guarda los hechos. Mientras tanto, la vida no esperaba. Día de basura, recogidas de la biblioteca, noche de pizza. En el parque, mi hijo menor llegó a la cima del parque de juegos repitiendo la misma frase una y otra vez, un paso más. Un paso más. Así es como los hombres superan los 30 y los 40, resistiendo el sprint. Yo elegí el ritmo. Esa noche, silencié mi teléfono y puse una alarma para dormir como un límite. Una pila de carpetas en mi mesita de noche crecía. No se lucha contra tormentas como esta, se las sobrevive. El sábado por la tarde, Daniel llamó a la puerta como si todavía estuviera en el instituto. 3 golpes, pausa, 2 más. Abrí la puerta a un hombre erosionado por el estrés, pero sin cambios por él. ¿Podemos hablar?, preguntó. De hombre a hombre, lo que generalmente significa, quiero que arregles algo que debería estar arreglando yo. Nos quedamos en el porche como si estuviéramos comparando marcas de fertilizantes. Está abrumada, dijo. ¿Podrías ayudarla? Las palabras por ella aterrizaron como el correo de otra persona. Se lo devolví. Tú eres el padre de su hijo, dije. Da la cara por tu familia. Divagó sobre la recuperación de Emily, los plazos que se acumulaban. Un jefe que no entendía. Los jefes rara vez lo hacen. A los bebés no les importa. ¿Has aprendido a envolverlo ya?, pregunté. No respondió. ¿Has leído el manual del asiento de coche? Se quedó mirando sus zapatillas. Todos somos familia, ofreció. Asentí. Y las familias tienen carriles. Quédate en el tuyo. Sus labios se tensaron. Hizo un asentimiento que no significaba nada. Luego vino la verdadera petición. Solo un par de noches, dijo. Hasta que Emily esté mejor.
Así comienza la erosión. Una ola a la vez. La habitación de invitados es para mis hijos, dije. Para primos, fiestas de pijamas, no para los padres de un bebé que tiene un lugar a donde ir. Mencionó cubrir los gastos si eso me ayudaba a decir que sí. Pero el dinero no es el problema. La propiedad sí lo es. Mientras lo acompañaba de regreso a su coche, señalé el asiento de coche abrochado torcido. Nivela la base, dije. Instala el espejo para que puedas ver su cara. Parecía aturdido. La lista ya era demasiado larga. Puedes hacerlo, agregué, porque los hombres deben decirse la verdad, aunque duela. Exhaló con fuerza y murmuró, te arrepentirás de esto. El arrepentimiento vive en el futuro. La abdicación vive ahora. Saludé una vez y entré para hacer sándwiches de queso a la parrilla. Mis hijos se sentaron en la encimera, con los pies colgando. El ritmo que protejo. La tensión no desaparece. Se acumula. Una semana después, llegó al límite. El bebé lloró durante la cena, los espaguetis se cuajaron en los platos. Jennifer me encontró en el pasillo, con los ojos rojos e hinchados por el agotamiento. Tú ganas, susurró, lo que generalmente significa, me rindo. Emily estaba detrás de ella, con los brazos cruzados. Un jurado de una sola mujer. La pelea llegó rápido. Acusaciones lanzadas como granadas. Momentos antiguos convertidos en munición. Mantuve mi voz baja y mis palmas abiertas. Esto no se trata de ganar, dije. Se trata de mantener a los niños cuerdos. Dilo, espetó Emily. Di que no te importa. Miré la pared de fotos. Cada marco contaba una historia. Me importa en la dirección que importa, dije. El bebé gimió. Una luz del porche se encendió afuera. Jennifer apretó la boca y murmuró, no puedo respirar aquí. Por primera vez, le creí. Hice un gesto hacia la puerta. Entonces no lo hagas. Incluso yo me sorprendí por la nitidez de mis palabras. Y entonces sucedió rápidamente, como siempre lo hacen las cosas lentas al final. Jennifer se movió con manos expertas, empacando pañales, toallitas, pequeños bodies. Emily levantó el portabebés. Daniel flotaba detrás de ellos como alguien que perdió las instrucciones y era demasiado orgulloso para decirlo. Los niños estaban en lo alto de las escaleras, mirando, demasiado silenciosos para su edad, demasiado sabios. Les dije que esperaran en sus habitaciones. Prometí que iría a darles las buenas noches. En el umbral, Jennifer se detuvo. No buscaba permiso, solo algo. Quizás historia. Quizás costumbre. Hice un pequeño asentimiento. No una invitación, solo una señal. No te detendré. Tampoco te seguiré. Salió a la noche. El aire olía a limpio, como a hojas mojadas y asfalto nuevo. La puerta se cerró suavemente, como una frase terminada. Giré la cerradura. Las cerraduras no son para mantener a la gente fuera. Son para mantener a los niños seguros dentro. Antes que nada, subí las escaleras, me senté al pie de cada cama y les di a mis hijos lo único que me quedaba por dar. La verdad. Estamos a salvo, y así seguiremos. Esa primera mañana, después de que se fue, la casa sonaba desconocida de una manera reconfortante. Solo escuché el bajo siseo de la cafetera, el tintineo de la chapa del perro y el garabateo de un lápiz sobre el papel. Criar a los hijos en silencio no significa que estés solo. A veces es espacio para finalmente exhalar. Hice tortitas en una cocina libre de cosas de bebé. Los niños se sentaron en sus sillas habituales. La luz del sol se extendía por la mesa como siempre lo había hecho. Y me di cuenta de cuánto había extrañado las cosas simples. La paz no llegó en grandes gestos. Llegó en pequeños regalos. Calcetines que coincidían al primer intento. Zapatos ordenadamente colocados en la puerta. Un buzón que no traía malas noticias. Esa tarde, lanzamos un balón de fútbol en el jardín, riéndonos de nuestros torpes lanzamientos. Por un segundo, la culpa se coló. Ese impulso molesto de arreglar problemas que no eran míos. Pero lo dejé pasar como una nube.
Esa noche, en lugar de voces, el único sonido en la cena fue el suave tintineo de los platos. Antes de dormir, cerré las puertas con llave como solía hacer mi padre, luego repetí sus palabras a mis hijos: esta casa nos protege, y lo decía en serio. El silencio no era un juicio. Era una especie de gracia. Pero esa paz duró apenas 2 días. Luego vino la avalancha de llamadas telefónicas, sin parar, como esas llamadas políticas automáticas. Acaba de dar a luz, espetó una tía. Estás abandonando a tu familia, regañó otra, añadiendo escrituras como condimento. La madre de Jennifer envió una carta gruesa. 4 páginas de cálculos morales e historia familiar que terminaban con una orden: sé la mejor persona. La leí una vez. Los adultos deben enfrentar lo que se les dirige. Luego puse reglas. No más llamadas después de la cena. No más visitas sorpresa. Si es sobre los niños en una emergencia, contáctenme directamente. Todo lo demás, hablen con los padres del bebé. Lo escribí todo en un mensaje, lo leí en voz alta para comprobar que no sonara como un discurso de campaña, y le di a enviar. Luego bloqueé a los infractores reincidentes. Al día siguiente, durante los deberes, mi teléfono permaneció en silencio. Practicamos vocabulario, responsabilidad, elección, confianza. Podía oír la lección aterrizando en ambos lados de la mesa. La presión solo funciona en personas que todavía están inseguras. Yo no estaba inseguro. Había tomado mi decisión. Ninguna cantidad de persuasión me iba a desviar. Puedes ser firme sin ser desalmado. Construí una regla simple de 3 pasos para todos los mensajes entrantes: reconocer, aclarar, cerrar. Entiendo tu punto. Estoy cuidando de nuestros hijos. Dirige cualquier asunto del bebé a sus padres. Copiar. Pegar. ¿Hecho? Los niños hacían preguntas pequeñas pero cargadas mientras íbamos en el coche. ¿Mamá está enfadada contigo? ¿Hicimos algo malo? Mantuve mis respuestas cortas y honestas. A veces los adultos no están de acuerdo. Vosotros no sois la causa. En el trabajo, le dije a mi jefa que me mantendría concentrado y fiable. Ella asintió con conocimiento de causa, el tipo de asentimiento de alguien que ha capeado tormentas y ha almacenado linternas extra. Un vecino dejó una cacerola con un simple mensaje de texto: sin drama, solo comida. La calenté, luego escribí una nota de agradecimiento a mano. Las noches encontraron un ritmo de nuevo: deberes, comidas recalentadas, pasear al perro, apagar las luces. Cada acción silenciosa me recordaba la promesa que había hecho de proteger nuestra paz y mantener el caos fuera de los muros. Ser resuelto no significa ser insensible. Significa que tus emociones viajan a tu lado, no agarran el volante. Entonces, Emily me dejó un mensaje de voz de 3 minutos de duración, pulido como una charla TED. Me acusó de tergiversar la verdad, de usar los límites como herramientas, de traicionar la hermandad que compartía con Jennifer. Usó cruel 2 veces y familia 7 veces. Lo escuché una vez en mi escritorio, luego de nuevo en el garaje donde las palabras no podían rebotar. Su última frase se me quedó grabada: un día tus hijos se enterarán de que le diste la espalda a su madre. Guardé el archivo. Las historias flotan hasta que las sellas. Esa noche, después de lavar los platos, respondí con un breve texto para que constara. Recibí tu mensaje de voz. No hablaré de esto por teléfono. Limitémonos a mensajes escritos. Cualquier cosa relacionada con el bebé debe dirigirse a ti y a Daniel. Dejé el teléfono y ayudé a mi hija a pegar palitos de helado en un pequeño puente. Probamos su resistencia hasta que se rompió. Entonces ella se rió y lo reconstruyó más fuerte. Mensaje recibido. Estoy reconstruyendo algo que tiene que aguantar. El sábado, Daniel apareció, con las manos en los bolsillos, una sonrisa falsa en su lugar. Esa mirada que usan los hombres cuando esperan cambiar la incomodidad por el alivio. ¿Podemos hablar 5 minutos?, preguntó. Nos quedamos en el porche como 2 vecinos charlando sobre reparaciones del tejado. Jennifer está luchando, dijo. ¿Podrías ayudar? Hice un gesto hacia la calle sin salida donde nuestros hijos aprendieron a andar en bicicleta.
Los solté cuando estuvieron listos, dije. Tuvieron que pedalear ellos. Compartió que la curación de Emily era más lenta de lo esperado, que el trabajo era abrumador, que apenas se mantenía a flote. Asentí. Esas eran verdades válidas. Luego le di la mía. ¿Cuida de tu hijo? Ofreció dinero, un horario, promesas vagas que sonaban a cupones, con términos y condiciones ocultos en la letra pequeña. Le dije que nuestra habitación de invitados no era un plan B para el hogar de otra persona. Preguntó, ¿y si te arrepientes de esto más tarde? El arrepentimiento vive en el futuro, respondí. Los límites viven en el presente. Abrí la puerta lo suficiente para terminar el intercambio y volví a entrar. Más tarde esa semana, regresó, asiento de coche en mano, manual de instrucciones bajo el brazo. Confundió la guía con la crianza compartida. ¿Puedes mostrarme cómo se usa esto?, preguntó. Las bases se convierten en rutinas. Las rutinas se convierten en suposiciones. Aún así, lo acompañé al coche, ajusté el asiento, abroché las correas y le dije lo que todo padre primerizo necesita oír. Eres capaz, y ahora depende de ti. Cuando trató de entrar en un nuevo territorio, quizás el bebé podría pasar 1 o 2 noches aquí. No suavicé la respuesta. No. Ni quizás. Ni pensemos en ello. Simplemente no. La palabra se sintió crujiente, como morder una manzana fría. Dentro, mi hijo llamó desde la cocina pidiendo ayuda con la división larga. Dejé a Daniel en la entrada con un asiento de coche que funcionaba y sus propias decisiones. En la mesa, dividimos números en piezas ordenadas. Todos vieron a dónde pertenecía cada parte. Así quería nuestra vida. Matemáticas simples que un niño pudiera seguir. Sin trucos, sin números ocultos. Pasó una semana. Entonces Jennifer envió un mensaje, ¿podemos hablar? Sin espectadores, sin respaldo. Acepté. A la luz del día, en el porche. Vino sosteniendo una pequeña bolsa y el tipo de valentía desgastada que solo aparece en las madres primerizas y en los maratonianos en el kilómetro 32. El bebé se quedó con Emily. Eso era nuevo. ¿Cómo están los niños?, preguntó. Le di los hechos, proyecto de ciencias, rodilla raspada, victoria en el examen de ortografía. Sonrió en los momentos adecuados, luego miró hacia la ventana. La forma en que la gente mira los lugares que una vez llamaron hogar. Extraño esto, dijo. Nos extraño a nosotros. El viento movió las campanillas, un sonido que solía encontrar cursi, ahora sonando más como el final de una frase. Extrañas la consistencia, dije. Facturas pagadas, un calendario que funciona, un congelador abastecido. Hizo una mueca ante la verdad, luego se recompuso. Extraño estar contigo, insistió. Juntos significa elección mutua, respondí. Y no tuvimos eso cuando importaba. Terminé suavemente. Podemos coordinar las cosas de los niños. El resto está fuera de los límites. Nos sentamos en los escalones del porche. Un silencio cuidadoso se extendió en el espacio entre nosotros. Jennifer comenzó a hablar de las noches en que no podía dormir. Las facturas atrasadas. El peso de pedir apoyo cuando estás acostumbrada a ser en quien los demás se apoyan. Lo entendí. El orgullo muerde profundo. Se acercó, sus dedos rozando los míos. Mantuve mi mano donde estaba. Quiero volver, susurró. La palabra volver removió algo antiguo, pero lo dejé pasar. ¿Qué es lo que pides más allá de las rutinas y una dirección postal? Su pausa dijo más que sus palabras. Necesito consistencia, admitió finalmente, su voz fina pero honesta. Esa palabra sonó cierta, pero no era amor. La consistencia ayuda. No es compromiso. Le dije, me aseguraré de que nuestros hijos tengan un hogar estable, que sus días sigan siendo predecibles y seguros. Me comunicaré respetuosamente, iré a las citas médicas y asistiré a las obras de teatro escolares, pero no derribaré la cerca que protege lo que queda de mí. Ella desvió la mirada, parpadeando contra las lágrimas. Nombrar lo que quería no la lastimó. Me mantuvo a salvo. Luego comenzó a sollozar, doblándose hacia adelante como alguien bajo una carga demasiado pesada para llevar.
No era una actuación. Su cuerpo simplemente se rindió. Lo siento, dijo. Por un segundo, pensé que este podría ser el punto de inflexión. Pero luego aclaró. Siento cómo terminaron las cosas, no por las elecciones, no por el engaño. Las consecuencias se llevaron la culpa, no las decisiones. Preguntó, ¿podemos posponer los asuntos legales e intentar la terapia primero? Creo en la terapia, le dije. También creo en el triaje. Primero, estabilizas el daño, luego hablas de vitaminas. Podemos ser buenos padres juntos, agregué. Podemos trabajar a través de un mediador en los gastos y la programación. Pero ella quería hablar de reavivar lo nuestro, noches de cita, futuras vacaciones. Miré el jardín que solíamos cortar juntos y vi nuestras huellas yendo en direcciones separadas. No voy a reconstruir algo sobre hormigón agrietado, dije. Eso cerró la conversación. Se secó la cara, se levantó y asintió como si entendiera. Pero entender no significa estar de acuerdo. Mis límites se mantuvieron firmes. Más tarde, escuché los rumores de que era frío. Quizás. O quizás finalmente había dejado de confundir ser amable con ceder. Me mantuve abierto donde importaba, recogidas del colegio, actualizaciones médicas, logística compartida. Cuando Jennifer me envió un mensaje pidiendo que la llevara a una revisión mientras Emily tenía una cita pediátrica, le envié 3 opciones, su madre, Daniel. No fui despectivo. Simplemente no estaba participando en el viejo baile. Imprimí una lista de recursos, grupos de apoyo, servicios de vivienda, ayuda legal, consejeros de lactancia. La amabilidad también puede ser información. Se la entregué sin ofrecer mi coche. Esa noche, nuestro hijo mayor preguntó, ¿odias a mamá? No, dije. El odio pesa demasiado. Estamos empacando ligero estos días. Hicimos sándwiches de queso a la parrilla y vimos un programa donde la gente restaura casas antiguas. El presentador dijo, no puedes saltarte la inspección. Los problemas desatendidos se convierten en grandes problemas. Eso es cierto, asentí. Nos reímos de una escalera tan inclinada que parecía un tobogán. Frío no era la palabra. Claro, sí lo era, y la claridad nos mantuvo a salvo. No más actualizaciones susurradas, solo papel. Un mensajero me entregó un sobre grueso con el sello del abogado de Jennifer. Letras en negrita detallaban acusaciones audaces. Mi yo antiguo se habría desmoronado. La versión actual abrió un archivador y se puso a trabajar. Etiqueté carpetas, custodia, comunicación, finanzas, evidencia. Imprimí mensajes donde definía límites, recibos de visitas al médico, calendarios marcados con quién hizo qué. Mi abogada, una mujer tranquila que prefería los verbos al drama, me recordó que fuera conciso y veraz. Los tribunales respetan las cosas aburridas y factuales. Presentamos nuestra respuesta. Pasé un fin de semana escaneando papeles mientras los niños construían un fuerte con mantas que se tragó toda la habitación y la devolvió llena de risas. Por la noche, practiqué respuestas. Sí, he sido claro desde el primer día. No, no asistí a citas prenatales para un embarazo que no era mío. Sí, quiero que mis hijos tengan un vínculo saludable con su madre. El espejo no parpadeó. Planificar no es paranoia, es responsabilidad. Cuando llegó el correo electrónico con la fecha de la audiencia, la rodeé. Luego me fui a la cama y dormí. Su abogado alegó abandono, negligencia emocional, desprecio financiero. Las palabras parecían intimidantes en el papel, Bad day and let's wait against timestamps and screenshots. Bad day and let's wait against timestamps and screenshots. Pidieron apoyo financiero temporal, citando su incapacidad para trabajar debido al cuidado del recién nacido. Mi abogada deslizó el acuerdo de subrogación sin firmar, los correos electrónicos que mostraban mi negativa a participar. Los registros que pasaban las decisiones relacionadas con el bebé a Daniel y Emily. Durante la declaración, preguntaron, ¿alguna vez ha gritado? Sí, dije. Una vez, cuando el detector de humo no dejaba de pitar a medianoche. Todos se rieron. No mientas. Todavía ama a su esposa. Amo a la madre de mis hijos, dije, y respeto su lugar en su mundo.
La ayudaría a recuperarse. Siempre me aseguraré de que los niños tengan lo que necesitan, y que ella tenga el acceso y la información necesarios para eso, respondí. Luego dije las palabras que me anclaron. No es mi hijo, no es mi responsabilidad, no es mi vida. Sonaban duras. En el papel, parecían aún más crudas, pero eran honestas. Esa frase se convirtió en su dardo y en mi escudo. En el tribunal, expliqué pacientemente, como un padre ayudando con una feria de ciencias. La obligación proviene de los votos, acuerdos legales o biología. Este embarazo no cumplía ninguno de esos requisitos para mí. No fui cruel, solo consistente. Presentamos nuestro registro, textos donde le deseaba lo mejor pero declinaba enredarme, notas con planes escolares, cada recibo de las necesidades de nuestros hijos. Su lado ofreció textos familiares llamándome nombres. Al juez no le importaban los parientes. Aclaramos el dinero que yo había cubierto, la hipoteca, la luz, la comida. No buscaba una victoria legal. Estaba demostrando un hogar estable. Mi abogada hizo la única pregunta que importaba. ¿Dónde ha estado su enfoque? En los niños, en las rutinas, la escuela, un hogar seguro. La sala del tribunal se sentía como una biblioteca, seca, quieta. La verdad baja la temperatura. Salí, ni orgulloso ni roto, solo listo, como alguien que se adapta a un viento repentino, plantando ambos pies. La audiencia se sintió como una larga reunión de padres y maestros, menos el arte en las paredes. El juez hacía preguntas cortas y cortaba los monólogos para pedir detalles. Un tutor del ITEM habló con los niños. El informe confirmó lo que ya sabía, estaban prosperando. Buenas notas, días predecibles. El abogado de Jennifer se inclinó por la emoción, el sacrificio, los sueños. El mío se aferró al impacto y los resultados. Vimos un breve vídeo de la casa. Habitaciones en orden, una tabla de tareas en la nevera, mochilas junto a la puerta. La evidencia aburrida es poderosa. Cuando Jennifer subió al estrado, lloró. No aparté la vista. Dijo que creía que la curación era posible con ayuda. El juez preguntó a quién incluíamos y qué significaba ayuda. Siguió el silencio. El silencio también habla. Cuando fue mi turno de hablar, fui directo. Siempre apoyaré que los niños tengan un fuerte vínculo con su madre, pero no compartiré un techo ni asumiré la responsabilidad de un niño que no es mío. No hubo un golpe dramático de martillo, solo un clic silencioso. El juez dijo que el fallo final se emitiría por escrito, y todos salimos al pasillo, la luz exterior más nítida que antes. Ese martes por la tarde, la decisión llegó por correo electrónico, un PDF que deletreaba el camino a seguir. Lo abrí en la mesa de la cocina, el corazón de nuestro hogar. Decía que tendría la custodia física completa, visitas programadas para ella y autoridad legal compartida sobre nuestros 3 hijos. Todo estaba detallado, como instrucciones paso a paso que cualquiera podría seguir. Sin pensión conyugal con respecto al bebé. Cada línea se leía menos como una victoria y más como un andamiaje, algo temporal para mantener las cosas estables mientras reconstruíamos. Imprimí 2 copias, una para la carpeta en el archivador, la otra clavada en la nevera debajo de un imán con forma de guante de béisbol. Los niños irrumpieron después de la escuela, ruidosos y hambrientos. Les dije solo lo que importaba. ¿Os quedáis conmigo? Visitaréis a mamá ciertos días. Nada más cambia. Mi hijo mayor exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración. Se podía sentir la liberación. Esa noche, estaba en el fregadero lavando los platos con la ventana abierta, dejando que la brisa barriera meses de tensión persistente. La casa había recuperado su zumbido. El silencio ya no era un accidente. Era una decisión. Esa primera semana completa se sintió como ponerse un par de zapatos que finalmente encajaban. Las mañanas volvieron a ser pacíficas. Huevos friéndose, mochilas cerradas, alguien haciendo una broma sobre quien olvidó guardar la leche. Preparé almuerzos, metí notas con pequeñas frases como, eres fuerte y estoy muy orgulloso de ti. Porque las palabras pequeñas levantan grandes días. Después de la escuela, lanzamos bolas rasas en el jardín. Más tarde, nos sentamos en la mesa de la cocina, con los lápices golpeando, las historias fluyendo.
Una noche, una tormenta cortó la luz. Encendí velas y el salón se convirtió en una fogata sin fuego. Jugamos al Go-Fish bajo la luz de una linterna y nos reímos cuando el perro se escapó con la carta de alguien. Mi hijo menor preguntó, ¿estamos bien ahora? Hice una pausa antes de responder. Miré las 3 caras por las que cruzaría cualquier tormenta para protegerlas. Estamos mejor que bien, dije. Estamos centrados. Más tarde, cuando volvió la luz, nadie reaccionó. Ya habíamos encontrado algo más importante. Ritmo, tranquilidad, un hogar que no luchaba consigo mismo. De pie en el pasillo con un cesto de ropa en la mano, entendí algo. La paz no grita, se queda. La primera recogida ocurrió ese viernes. Preparé las bolsas de fin de semana con cuidado, pijamas, peluches favoritos, una copia impresa del horario del fin de semana metida cuidadosamente en el bolsillo. Cuando Jennifer entró en el camino de entrada, saqué a los niños, mantuve la voz tranquila. Pasadlo bien. Portaos bien. Avisadme si algo cambia. Sin grandes discursos, solo crianza. Parecía más pequeña de lo que recordaba, cansada, reservada en su tono. Gracias, dijo. Y esta vez, no fue una jugada de ajedrez. Nos paramos en el punto de entrega, a 2 metros de distancia, acordando la recogida y la entrega como adultos que habían dejado de fingir. Los niños regresaron el sábado con dibujos de crayones y preguntas suaves. Respondí solo lo que les correspondía saber. Sí, la hora de dormir sigue siendo la misma aquí. No, no tenéis que elegir bando. Antes de dormir, mi hijo mayor susurró, se sintió diferente. Asentí. Diferente no significa malo. A veces solo significa real. No hubo un clímax, solo un firme apretón de manos. Breve, como un trato de negocios. Descubrimos el tono, fuerte, pero no cruel. Los chats grupales se silenciaron de la manera en que lo hacen las cigarras, de repente. Afortunadamente. Emily envió un mensaje una vez sobre una noche difícil. Respondí con la misma lista que le había dado a Jennifer, contactos de grupos de apoyo, una línea de enfermería, recursos posparto. Daniel envió una foto de su bebé dormido en un Moisés. La foto granulada y llena de orgullo. Le respondí, buen trabajo. Sigue así. La madre de Jennifer envió una breve carta. Sin viajes de culpa, solo una promesa, ayudaremos en lo que podamos. Lo tomé como un progreso. En nuestra casa, deservamos el jardín y plantamos plántulas de tomate. Los niños observaban a los pájaros revolotear en el comedero y discutían sobre qué nombre ponerle al rojo. Pasé por el salón y vi el columpio de bebé, medio montado y acumulando polvo. Ya no pertenecía a nuestra narrativa. Lo cargué en el coche, lo llevé al porche de Emily y Daniel, toqué el timbre. Sin discursos, solo devolviendo algo al lugar correcto. En casa, barrí el rincón donde había estado, como se hace después de quitar un tocón de árbol. De repente, el espacio podía respirar de nuevo. La libertad no se anunció con fuegos artificiales. Llegó silenciosamente un domingo cuando nadie me necesitaba excepto las 3 personas que me llamaban papá. Hicimos perritos calientes a la parrilla, rociamos para las hormigas y afinamos la vieja guitarra que nunca se mantiene afinada pero siempre lo intenta. Volví a colgar las fotos del pasillo, retratos escolares, botas embarradas, ese amanecer de nuestro viaje por carretera el verano pasado. La foto de la boda. La guardé en una caja con una etiqueta que decía pasado, no basura. Eso se sintió honesto. Después de arropar a los niños, me senté en el porche con un vaso de agua y un perro cuyo único objetivo era sentarse cerca. Mi teléfono yacía boca abajo, y por una vez, la quietud no se sintió como una advertencia. Se sintió como un amigo. Pensé en los hombres que conozco, compañeros de trabajo, vecinos, mi hermano, que confunden la paz con la dominación. Yo no estaba ganando. Estaba manteniendo un hogar. La brisa soplaba a través de las hojas de arce, y escuché la voz de mi padre como un recuerdo cabalgando el viento, simplemente haz lo correcto que sigue. Solté un largo aliento, limpio, centrado, y me di cuenta de algo. Ya no estaba en guardia. No más esperas a que llamaran a la puerta. Estaba en casa.